Bienvenidos a la historia de hoy. Estoy aquí para compartir un relato lleno de emociones en el que me esfuerzo por brindar felicidad a Huyen y a la pequeña Maya, dos corazones que han sufrido tanto en el pasado. ¿Será que regresar a su hogar les traerá la paz que tanto buscan o solo revivirá viejas heridas? Una historia sencilla pero profunda que habla de amor, perdón y esperanza. Si crees que el amor tiene el poder de sanar, acompáñanos a Huyen en este viaje hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir para que esta historia tan conmovedora llegue a más corazones. Ahora sí empecemos. La cálida despedida de Huyen y el hermano. Era una mañana suave con los primeros rayos de sol colándose entre las ramas de los árboles, iluminando suavemente la entrada de la casa. El aire estaba tranquilo como si intentara retener cada paso. Huyen silenciosa comenzaba a recoger sus cosas, cada movimiento parecía estar impregnado de un suspiro como si una parte de su alma aún permaneciera en esa pequeña casa, en ese rincón donde la calidez de la familia, algo que había creído perdido, hace tanto la envolvía. La señora Tem apareció en el umbral de la puerta. Su mirada era tan serena y su voz tan llena de cariño que el alma de cualquiera se derretiría al oírla. «Quédense un poco más, hijos míos». Huyen sonrió levemente, sus mejillas se sonrojaron por la emoción. «Muchísimas gracias, señora. Pero el camino de regreso es largo, me disculpo. Pero prometo visitarla muy pronto». Sus palabras suaves pero llenas de sinceridad parecían flotando en el aire como una promesa hecha al viento. En ese instante, todas las emociones parecían desbordarse. No eran necesarias más palabras. La mirada de la señora Tem hablaba por sí sola como la de una madre despidiendo a su hijo. La pequeña Maya, alzando la vista con los ojos brillando, y una vocecita tan dulce como el canto de un pajarito, dijo: «Adiós, abuela». Solo esas pocas palabras tan simples hicieron que el corazón de todos se ablandara al instante. El tiempo que pasaron allí no fue largo, pero fue suficiente para que Huyen comprendiera algo profundo: el amor está siempre presente, desde la comida sencilla hasta el toque protector de una mano, desde la mirada llena de ternura hasta el abrazo silencioso. Por primera vez en años, sintió que su corazón se llenaba de una calidez que solo el amor de una madre y el calor de un hogar pueden brindar. El regreso al hogar. El coche avanzaba lentamente, llevando a 3 personas a través de caminos conocidos y a la vez extraños, dejando atrás la casa de Adam y todos esos recuerdos cálidos que aún no se habían disipado del todo. Cuando el coche se detuvo en una pequeña encrucijada, Huyen levantó la vista observando las ramas de los árboles, meciéndose al compás del viento matutino. El hermano bajó primero, extendiendo su mano como solía hacerlo, como si quisiera tomarla entrelazada con su vida en cada giro del destino. Los 3 continuaron su camino en silencio, como si cada palabra estuviera guardada para el momento preciso que estaba por llegar. Después de tantos meses de separación, la pequeña casa del hermano apareció al final del camino de tierra roja. La vieja puerta de hierro seguía cerrada, la pintura desgastada por el tiempo, revelando las manchas de óxido como huellas de las tristezas que no tienen nombre. La pared cubierta de musgo parecía reflejar la nostalgia en el corazón de uno, tranquila, persistente, como algo que no se borra fácilmente. Huyen se detuvo, el corazón le dio un vuelco. Todo en ese lugar le resultaba increíblemente familiar, pero al mismo tiempo lejano, como un sueño antiguo. No dijo nada, solo miró a su alrededor, como si intentara aferrarse a cada detalle de aquel recuerdo. El hermano posó su mano sobre su hombro suavemente y le dijo: «Entra, yo me encargaré de las maletas». El silencio envolvía el lugar, solo el crujir de las hojas y la tenue luz del sol pasando sobre la pared de musgo interrumpían la quietud. Huyen negó con la cabeza. Su voz se rompió. «Alguna vez pensé que nunca regresaría a esta casa». El hermano se volvió hacia ella, su mirada profunda, como si pudiera capturar todo el cielo de recuerdos en un solo gesto. «Esta casa
guarda tantos recuerdos nuestros. Te estoy eternamente agradecido por regresar conmigo. Sus manos se entrelazaron con fuerza y calidez, una conexión que derrumbó todas las emociones contenidas. Huyen rompió en llanto sin poder ocultar la emoción que había llevado durante todo el viaje bajo una máscara de fortaleza. Solo espero, dijo entre sollozos, que podamos tener una vida tranquila. En ese momento, Maya, la pequeña con los ojos brillando como el sol de la mañana, corrió hacia ellos levantando su rostro y sonriendo con una felicidad desbordante. Maya va a empezar la escuela. La niña la abrazó fuertemente sus brazos pequeños, aferrándose con ternura como si quisiera mantener a su madre en un abrazo eterno. Huyen se agachó, la abrazó con todo su ser, y las lágrimas se mezclaron con una sonrisa. La sonrisa de una mujer que ha superado las tormentas y está al alcance de la paz que tanto ha anhelado. La pequeña casa, después de tantos años de silencio, volvía a resonar con risas. No eran risas estruendosas, sino suaves y cálidas como una melodía que se desliza lentamente por las paredes cubiertas de musgo, se cuela por las ventanas viejas y llega directo al corazón. Huyen y el hermano estaban juntos limpiando y arreglando cada rincón. Sus manos se deslizaban con ternura sobre los objetos antiguos, cada cosa despertaba recuerdos dormidos ahora reavivados por el amor y el regreso a casa. Afuera, el sol de mediodía bañaba el tejado de tejas rojas que ya había perdido su color, haciendo que el aire en el interior de la casa se volviera sofocante y cálido. Al ver que Huyen permanecía en silencio, el hermano se acercó, su voz suave como en el primer día que se conocieron. ¿Te sientes cansada? Descansa un momento, por favor. Huyen levantó la vista y le sonrió con dulzura, una sonrisa que disipaba toda fatiga. No estoy cansada solo, me siento feliz. El hermano la miró unos segundos, luego asintió levemente. Sin decir más, salió rápidamente de la casa tomando el viejo camino de tierra hacia el mercado del pueblo para comprar algo de verdura, carne y algunos otros víveres. De regreso en su bolsa traía también un ramo de margaritas silvestres, flores simples pero resistentes como Huyen en su vida. Mientras tanto, Huyen salió al jardín. El pequeño huerto seguía ahí, aunque la vegetación había crecido desordenada con el paso de los años. Se agachó y recogió algunas mazorcas de maíz aún cubiertas de rocío. Con rapidez las peló y las llevó a la cocina para cocerlas. El aroma dulce del maíz se esparció lentamente por el aire, mezclándose con el sonido del agua hirviendo, simple y sereno como la vida que siempre había soñado tener. Fuera, Maya jugaba alegremente con el perrito Bibi, un animalito gordito, que movía su cola de un lado a otro feliz. La niña reía con su risa cristalina y su cabello negro volaba con el viento. El sonido de sus pequeños pasos y su vocecita cantarina llenaba el aire, haciendo que el patio se iluminara bajo el sol del mediodía. Huyen se detuvo un momento mirando a su hija a través de la ventana. Un destello de emoción cruzó su mirada. Cada segundo de este momento era un regalo para ella, porque era el sonido de la vida, algo que había creído perdido para siempre. La primera mazorca de maíz salió del agua aún humeante. Huyen la puso en un plato blanco mientras se secaba el sudor de su frente y una profunda paz llenó su corazón. Tal vez la paz no estaba tan lejos, tal vez se encontraba justo aquí en esta pequeña cocina, en las risas de su hija y en el hombre que siempre estaría dispuesto a regresar por ella. En el camino polvoriento del pueblo, el hermano avanzaba con pasos rápidos, la bolsa colgando a su lado, oscilaba al compás de su marcha apurada. El sol del mediodía abrazaba el aire, y el sudor perlaba su frente, pero en sus ojos brillaba una emoción que no podía esconder. Hoy voy a cocinar una comida deliciosa para ella y su hija. Se detuvo en cada puesto del mercado, escogiendo con cuidado los ingredientes: ramilletes de hierbas frescas, cubiertos de rocío, unos peces recién sacados del estanque seleccionados con atención, como si estuviera eligiendo las piezas perfectas para una tarde tranquila. Todo eso eran cosas pequeñas, gestos que nunca había hecho antes, pero hoy por Huyen y Maya quería empezar.
Cuando regresó, su rostro estaba iluminado con una sonrisa ligera como la brisa suave. La vieja puerta de hierro chirrió al abrirse y lo primero que vio fue Huyen esperándolo en la entrada. Ella no dijo nada, solo sonrió. En esa sonrisa había toda una ternura, algo que hizo que el corazón del hermano latiera más rápido. Bak Ye. La voz clara de Maya resonó. La niña corrió hacia él abrazando sus piernas con una mirada brillante. ¿Me trajiste un regalo, Bak? El hermano se agachó, acarició su cabeza y sonrió. Claro que sí, te compré una caja de leche, Maya. Las risas infantiles llenaron el aire, rompiendo el silencio que había estado pesando en el jardín. En la cocina, Huyen había terminado de cocer una olla de maíz, mazorcas doradas y jugosas que exhalaban un dulce aroma. Mientras tanto, el hermano se dedicaba a preparar el pescado, condimentándolo con esmero como cuando su madre lo hacía cuando era niño. El fuego en la estufa crepitaba, el humo picaba en sus ojos, pero nunca antes había sentido su corazón tan cálido. Huyen se sentó a un lado echándole una mirada de vez en cuando. Sus ojos reflejaban algo profundo: gratitud, un leve estremecimiento, o tal vez solo un raro y sereno momento de paz en medio de una vida llena de tormentas. Finalmente todo estaba listo. La cocina se llenó con el aroma del pescado guisado, el maíz cocido y las verduras frescas. La mesa fue puesta en el porche, simple, modesta, pero rebosante de cariño. Maya probó un trozo de pescado y exclamó: Bak Ye, cocinas muy bien. Huyen sonrió suavemente, sus ojos brillaban de alegría. Tienes razón, el hermano Ye es realmente muy talentoso. Esas palabras hicieron que el hermano se detuviera un instante. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Huyen, una mirada que decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar: un remordimiento antiguo, una esperanza frágil y un agradecimiento silencioso por su regreso. Esa comida no era lujosa, no tenía manjares exquisitos, pero tenía algo que ninguna otra cena podría ofrecer: amor, genuino, callado y resurgiendo de los pedazos rotos de un pasado que pensaban cerrado. Para Huyen, este lugar, esta pequeña casa, ya no era solo un regreso, sino también un espacio para enfrentarse a sí misma y a los recuerdos de su antiguo marido. El dolor seguía ahí, pero también lo hacía algo que parecía perdido: la dulzura de una familia y la esperanza de un futuro tranquilo.